¿Podrá salvarse un homosexual de la condenación eterna? ¿Alcanzará la salvación? ¿Alcanzará el perdón de Dios? ¿Será que una persona que pertenece a la comunidad LGTB podrá alcanzar la salvación que viene de Dios? La respuesta es un contundente sí. Antes que nada, permíteme decirte que este pequeño estudio es con fines edificativos y que conozcas lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y en ningún momento se busca cómo denigrar, cómo burlarse, cómo hacer bullying o ser homofóbico. No es nuestra intención ofender a nadie, pero esta es una pregunta que merece una respuesta contundente. Respuesta que no la tiene ningún científico, ningún psicólogo, ningún médico, ninguna red de defensa de los derechos humanos. La respuesta a esta pregunta es de carácter cristiano y por eso solo la Biblia, la palabra de Dios, puede responderla. Para eso tenemos que remontarnos hasta el día en que Dios creó todas las cosas. Creó Dios a los animales, creó Dios al ser humano y a cada uno dio su órgano reproductor correspondiente. Primero debemos de entender que el sexo no es algo negociable. Es algo dado por Dios a toda persona y a todo animal. En Génesis capítulo 1, versículo 22, dice de la siguiente manera: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Luego en el versículo 27 del mismo Génesis 1, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios comenzó a crear a cada especie según su género. Los que habitarían en el aire, los que habitarían en el agua y los que habitarían en la tierra. Dios es claro en su palabra y dice: fructificaos y multiplicaos. Para cumplir esta tarea, la responsabilidad entonces es dada a un macho, a una hembra, o a un varón o a una mujer. No hay más, no se puede negociar esto porque esto viene de parte de Dios. Pero Satanás, siempre queriendo violentar el orden de Dios, confundiendo al ser humano y haciéndole creer que el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre, y faltando el respeto a Dios y a su creación perfecta, tuerce la mente del ser humano, haciéndole creer que el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre. Producto de esta transgresión, Dios da castigo al ser humano. Ejemplo de esto podemos ver allá en Génesis capítulo 19, en sus primeros versículos, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, una ciudad pervertida, una ciudad encaminada a estar practicando el mal. Dios envió ángeles para advertirle a Lot que tenía que salirse con su familia de allí, porque estas ciudades iban a ser destruidas por producto del mal que estaban cometiendo. En el versículo 5 de Génesis 19 dice de esta manera: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conocer es: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Se practicaba el homosexualismo. ¿Y qué pasó después? Sodoma y Gomorra fueron destruidas, producto de este pecado y de muchos pecados que se estaban cometiendo en estas ciudades. Dios haciendo juicio en el hombre por su perversión, porque la creación de Dios es perfecta y Dios no va a permitir que se violente el orden que Él ya dejó estipulado. Por eso allá en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, dice de esta manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios da la libertad, Dios da el entendimiento
Dios da la sabiduría, Dios da el conocimiento a toda persona para que cada persona sepa hacer lo correcto, sepa hacer lo bueno. Pero la tendencia del ser humano es siempre hacer el mal. El problema es que en base a esta libertad todos los seres humanos seremos juzgados, y dentro de estos el grupo de las personas que estamos estudiando, porque Dios da leyes contundentes a toda persona. En Levítico capítulo 18 versículo 22 dice de esta manera: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esa es la ley de Dios, esa es la palabra de Dios, la cual debe de ser respetada por todo ser humano, porque nosotros somos la creación de Dios. Podemos decir nosotros que eso solamente es en el Antiguo Testamento, que eso ya no es para nuestros tiempos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no tiene fecha de caducación. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice de esta manera allá en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y comienza a dar una lista. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero inmediatamente dice allí en el versículo 11: y esto erais algunos. Es decir, esto erais fornicario, erais adúlteros, erais afeminados. Porque cualquier tipo de persona pecadora, cualquier tipo de personas que andan cometiendo todo este tipo de pecados y muchos pecados, cuando reciben a Cristo se alejan de todo. Cuando reciben a Cristo se alejan de todas estas prácticas de pecado y ahora cambian su vida. Por eso en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6 sigue diciendo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la pregunta se puede contestar de una manera fácil. ¿Se puede salvar un homosexual o cualquier persona que pertenezca a esta práctica? La respuesta es un contundente sí. Siempre y cuando se arrepienta de su pecado, siempre y cuando haya recibido a Cristo en su corazón, siempre y cuando sea una nueva criatura, siempre y cuando se haya convertido a Cristo. El problema es que en muchas iglesias no se enseña de esta manera y las personas que andan cometiendo pecado van a las iglesias, llegan a misa, comulgan, escuchan la misa, salen de ahí y salen exactamente igual. Van a cultos evangélicos también, escuchan la palabra de Dios, cantan, pueden participar de todo lo que se haga en la iglesia y luego salen exactamente igual. No hay un cambio de mente, no hay un arrepentimiento, no hay una conversión. Y por esa razón, este tipo de gentes que aunque vayan a las iglesias, no se han arrepentido de su pecado. Así que la Biblia es clara. Un homosexual, un LGTB, una persona que anda cometiendo un pecado, ¿puede salvarse? Claro que puede salvarse de la condenación eterna, siempre y cuando se aleje del pecado, cambie su vida y se entregue a Cristo. De lo contrario, cualquier persona que cometa este pecado o cualquier otro pecado no puede salvarse y lo que le espera es la condenación eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 lo dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo.
Así que si eres una persona que estuvo en esta práctica o en cualquier otro pecado, has entregado tu vida y has tenido un verdadero arrepentimiento y has tenido una verdadera conversión, Dios te tiene inscrito en el libro de la vida y estás seguro en las manos del Señor. Pero si no has hecho esto, corre antes de que sea demasiado tarde. Por eso la Biblia es contundente al darnos la respuesta correcta en cada pregunta de la que nosotros hagamos.